Todo el mundo ha cometido errores en algún momento. Esa es la naturaleza humana. Y definitivamente se han cometido errores cuando se trata de dinosaurios. Incluso los expertos más reconocidos y famosos tropiezan aquí y allá, lo que ha llevado a algunas teorías muy cuestionables sobre los dinosaurios. Algunas han sido peores que otras, y algunas por delante de su tiempo, pero de todas ellas, estas 6 teorías realmente sobresalen entre la multitud. Al parecer, las ideas se vuelven más descabelladas cuanto más miramos al pasado. Tal vez el mejor ejemplo sea una teoría sobre Stegosaurus. Este gran herbívoro fue descubierto en 1877, cuando los conocimientos sobre los dinosaurios eran bastante limitados y solo se utilizaba la vida del presente para explicar su funcionamiento. Así que cuando se descubrió el gigantesco Stegosaurus, los paleontólogos aún no estaban dispuestos a aceptar la idea de que animales del porte de un elefante pudieran tener cerebros del tamaño de un pájaro. Y como en la cabeza de Stegosaurus no cabía nada más que un cerebro diminuto, el paleontólogo que lo describió, Othniel Marsh, decidió que la única explicación era que había más cerebro escondido en otra parte, ya que en su opinión era imposible que algo tan grande pudiera funcionar con un cerebro tan pequeño. Dónde creía que estaba escondido era aún más interesante. Él especuló que se encontraba en su grupa. De este modo, en la mente de Marsh, Stegosaurus podría tener el pequeño cerebro craneal controlando la parte delantera del cuerpo, mientras que un segundo cerebro controlaba su parte trasera. Y esta teoría llegó a ser aplicada a muchos más dinosaurios, gracias a esta idea de que necesitaban más materia gris para funcionar correctamente. Ahora sabemos que Stegosaurus no tenía 2 cerebros, ni ningún otro gran dinosaurio, y que los dinosaurios podían funcionar perfectamente bien con un cerebro pequeño. Otra teoría errónea, entre muchas que emergieron en el siglo XIX, tenía que ver con los titánicos saurópodos, que fueron descritos por primera vez en estos tiempos. Cuando se descubrió y describió este grupo, la gran mayoría de los paleontólogos pensaron que estos gigantes eran demasiado grandes para andar por tierra, por lo que se hipotetizó que en realidad eran criaturas semiacuáticas, que pasaban la mayor parte del día parcial o totalmente bajo el agua, utilizando sus largos cuellos y orificios nasales como una especie de snorkel biológico. Y esta creencia es también la razón por la que muchas de las primeras restauraciones de este grupo los representan descansando en el agua. Esta idea se mantuvo durante décadas, hasta que a mediados de los años 50, un estudio histórico afirmó que los saurópodos no podían estar en el agua, ya que con el tamaño de su cuerpo, la presión de estar sumergidos los mataría. Pero aunque este estudio puso en duda la teoría incorrecta, aún no estaba del todo bien encaminado, ya que no tuvo en cuenta los sacos de aire que impregnaban todo el cuerpo de los saurópodos. Futuros estudios que sí tomaron en cuenta los sacos de aire concluyeron que los saurópodos no solo podían aventurarse en el agua, sino que eran bastante flotantes. De hecho, han habido pruebas que sugieren que podían nadar de vez en cuando, aunque ahora sabemos que eran animales terrestres, y en realidad no habían rasgos anatómicos particulares que indicaran un comportamiento acuático. Aunque sí parece que los saurópodos tenían una afinidad por el agua, ya que sus huellas se encuentran más comúnmente a lo largo de las costas y llanuras aluviales. Los ceratopsianos son otro grupo de dinosaurios que han obtenido teorías extrañas. Una teoría en particular iba tras sus rasgos más icónicos, sus cuernos y su gola ósea. Desde el descubrimiento de estas herramientas biológicas, la gran mayoría pensó que se utilizaban para defenderse o batirse en duelo, aunque no todos creían esto. En 2015 surgió una teoría distinta que afirmaba que los dinosaurios con cuernos no los habrían utilizado para la autodefensa o las luchas para dominancia. La idea sugería que los cuernos y las golas eran demasiado huecas y frágiles para ser utilizadas físicamente, y que en primer lugar las armas defensivas nunca estarían en la cabeza de un animal. La idea alternativa era que se utilizaban para seleccionar e identificar a la pareja. Pero, aunque también se ha sugerido en el pasado que los ceratopsianos utilizaban sus cuernos y gola para otros fines, no solo para luchar, esta teoría no aborda el hecho de que los ceratopsianos, como Triceratops, poseen patologías en los huesos que indican que sí usaban los cuernos como armas y la gola como armadura. Los depredadores tampoco estuvieron a salvo, ni siquiera los más emblemáticos y estudiados, ya que Tyrannosaurus Rex también ha sido fuente de algunas teorías peculiares. Una de ellas, que incluso hace poco cobró bastante fuerza, y que algunos siguen insistiendo que es cierta, es una teoría relativa a los hábitos alimenticios del animal. El consenso general es que Tyrannosaurus Rex era tanto un depredador activo como un carroñero. Sin embargo, esta teoría lo describe como un carroñero puro, es decir, que nunca cazaba, sino que se alimentaba únicamente de la búsqueda de carroña.
La teoría afirmaba que Tyrannosaurus rex era incapaz de cazar debido a su mala visión, sus brazos pequeños y a que era demasiado grande para perseguir a las presas. Aunque estos rasgos son parcialmente ciertos, hay mucha evidencia que indica que sí cazaba. Se han encontrado numerosos triceratops y distintos hadrosaurios con marcas de mordeduras cicatrizadas que se ajustan a los dientes de Tyrannosaurus rex, lo que significa que sí atacaba herbívoros vivos y que respiraban. Además, y quizás lo más convincente, es el hallazgo de un fósil que mostraba a un Tyrannosaurus adolescente enzarzado en una batalla con un triceratops. Este fósil recibió el nombre de duelo de dinosaurios y mostraba pruebas directas de un combate con una presa, lo que sugiere fuertemente que sí cazaba, al menos cuando era necesario. Y por supuesto, las teorías inexactas sobre los dinosaurios no solo tienen que ver con su biología o su comportamiento. También han habido muchos debates e ideas sobre lo que les pasó, concretamente en lo que tiene que ver con la extinción de los dinosaurios no aviares. En la actualidad, la principal teoría de los paleontólogos es que un asteroide gigante con la fuerza de 10.000 millones de bombas atómicas fue el último clavo en el ataúd. Y últimamente ha crecido en popularidad la teoría que la erupción de los traps de Deccan contribuyeron o incluso fueron la principal causa. Sin embargo, hay quienes ofrecen ideas alternativas sobre cómo se extinguieron los dinosaurios. Una de estas teorías fue la de Franz Nopcsa, quien argumentó que el gran tamaño de los dinosaurios, que normalmente se considera su fuerza, era también su maldición. Pensó que tal vez su enormidad era resultado de un exceso de secreciones de sus glándulas pituitarias, y que con el tiempo llegaron a tener un tamaño tan excesivo que comenzó a tener efectos negativos, haciendo que los dinosaurios desarrollaran deformidades y enfermedades, lo que finalmente condujo a su desaparición. En su defensa, esta teoría se conjuró antes de la de los asteroides, pero sí han habido teorías extrañas creadas después de la del impacto, y una de ellas procede de una fuente poco probable, un oftalmólogo. En 1982, un oftalmólogo británico propuso que la verdadera razón tras la desaparición de los dinosaurios era la mala visión ocular. Teorizó que los dinosaurios habían desarrollado cuernos y crestas no para defenderse, sino como medio para bloquear el sol y disminuir la temperatura del ojo, ya que el calor intenso puede provocar cataratas. Su conclusión fue que, a pesar de los cuernos y las crestas, el calor de finales del Cretácico siguió siendo demasiado intenso y como resultado se produjeron cataratas que provocaron la ceguera de los dinosaurios y finalmente su muerte por inanición. El problema principal con esta teoría es que no tocó en cómo toda la otra vida no dinosaurio, tanto en tierra como en los mares, murieron durante el evento de extinción del Cretácico Paleógeno. Estas teorías ya son en su mayor parte obsoletas. Pero quién sabe, a medida que avanza el tiempo y la tecnología sigue mejorando en el campo de la paleontología, tal vez algunas de las teorías más aceptadas de hoy se convertirán en reliquias del pasado.